Muy buenos días. Queremos agradecerle su presencia en esta capacitación virtual del nuevo reglamento y normativa complementaria en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, organizado por la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en esta oportunidad al tercer grupo de inspectores a nivel nacional. Esta capacitación va a estar a cargo de el ingeniero John Barrena Dioses y el ingeniero Luis Manuel Cueto Campos, ambos especialistas del área IT de la Dirección de Construcción. Bueno, vamos a empezar con el ingeniero John Barrena, que va a tener a su cargo el tema nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad y normativa complementaria, a quien le damos la bienvenida para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, ingeniero John. Buenos días con todos los presentes. Y quisiera saber si se me está escuchando bien. ¿Se me escucha bien? Sí, ingeniero, se está escuchando muy bien. Ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta asistencia técnica dirigida a los inspectores técnicos de seguridad en edificaciones, con la finalidad de fortalecer o reforzar los conocimientos en materia de la ejecución de la ICSE, la EXE y la VICE. Vamos a ver algunos aspectos que, bueno, en el ministerio nos consultan mucho, la municipalidad, de los administrados y los mismos inspectores. Entonces vamos a desarrollar algunos aspectos de estas consultas, ¿no? Que ya el ministerio ha dado respuesta para esclarecer estos temas y que los inspectores puedan realizar su labor de forma adecuada, según lo que está establecido en el reglamento de inspecciones técnicas y en el manual del inspector técnico. Voy a compartir la pantalla. A ver, un momento. Quisiera saber si se ve la pantalla. Sí, ingeniero, falta que le ponga pantalla completa. Ahora sí, ahora sí se ve perfecto. Ya. Voy a avanzar con el tema, vamos a avanzar con los temas. Al final vamos a dar tiempo para las consultas y también ustedes pueden ir escribiendo conforme se va desarrollando los temas, pueden ir escribiendo en el chat las consultas sobre los temas que vamos desarrollando, ¿no? Y al final vamos a dar respuestas, vamos a leerlas y vamos a dar respuestas, y también si alguno quisiera hacer algún comentario, levanta la mano, puede hacer la pregunta también, pero todo eso lo vamos a dejar para el final de las exposiciones, ¿ya? Entonces, voy a empezar. Por favor, apaguen la tetera. La tetera, apaguen. Señor, por favor, desactiven sus audios. Ya, gracias, ok. Desactiven el audio, por favor, para que no se cruce. Vamos a ver, para empezar, las competencias del Ministerio de Vivienda en materia de inspecciones técnicas. Bueno, esto es de acuerdo a la ley, ¿no? Las competencias en materia de inspecciones técnicas, inicialmente, ustedes lo saben, lo tenía el INDECI, luego fueron transferidas a CENEPRED, y CENEPRED, a través de un decreto supremo de la PCM, transfirió las competencias en materia de ICSE al Ministerio de Vivienda. Eso fue en el año 2017, pero se efectivizó, se concretó en el año 2018 con el nuevo reglamento de inspecciones técnicas, ¿no? El Ministerio de Vivienda no tiene todas las competencias en materia de ICSE. Les voy a explicar acá rápidamente. El INDECI sigue manteniendo una competencia relacionada a la potestad sancionadora de los inspectores, ¿no? Entonces, ellos todavía tienen esa potestad y ellos son los que, de ser el caso, sancionan a los inspectores técnicos por el incumplimiento de sus funciones, ¿no? De acuerdo a lo que es el reglamento. La PCM también, es importante aclarar, la PCM es el ente rector en materia de ICSE, no es el Ministerio de Vivienda el ente rector, sino es la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué funciones
tiene el Ministerio de Vivienda en materia de ICSE? Bueno, están señalados en la ley, están señalados en la norma, en los decretos supremos, y son estos, básicamente. El Ministerio de Vivienda emite normativa complementaria en materia de ICSE, porque la materia principal, ¿no?, el reglamento, es de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, pero el Ministerio emite normativa complementaria a ese reglamento, a ese decreto supremo de la PCM. A la fecha, el Ministerio ha emitido 4 normativas complementarias, de las cuales vamos a desarrollar también hoy día en esta asistencia técnica. El Ministerio de Vivienda tiene la competencia de supervisar el desempeño de los gobiernos locales en la ejecución de la ICSE, EXE y VICE y comunicar el resultado de la supervisión a la Contraloría General de la República. El Ministerio ya hace algunos años atrás viene realizando esta labor. Se viene pidiendo información a las municipalidades de su desempeño, ¿no?, en la ejecución de las inspecciones, si están cumpliendo con los plazos, están cumpliendo con los requisitos, si las inspecciones se vienen realizando con los inspectores autorizados por el Ministerio de Vivienda, entre otras. El Ministerio de Vivienda también promueve la realización de los cursos de especialización del inspector técnico de seguridad en edificaciones, es decir, los profesionales, ingenieros y arquitectos que cumplen con el perfil del inspector que está señalado en el artículo 54 del nuevo reglamento de inspecciones técnicas, pueden postular, pueden llevar estos cursos en las universidades o instituciones superiores afines a la temática que tengan convenio con el Ministerio de Vivienda, y de aprobar el curso y de cumplir con los requisitos, el Ministerio de Vivienda los autorizará como inspectores técnicos de seguridad en edificaciones para que ejecuten las inspecciones a nivel nacional, ¿no?, en los gobiernos locales. El Ministerio también brinda capacitación y asistencia técnica en materia de inspecciones a las municipalidades, a los inspectores, como lo que estamos haciendo ahora, y también a los administrados, ¿no?, que son aquellos que solicitan la licencia de funcionamiento y el certificado de ICSE. El Ministerio también da respuesta a la solicitud de consultas, opiniones técnicas que nos piden. Recibimos diariamente muchas consultas de las municipalidades, de los inspectores y de los administrados en el tema de inspecciones técnicas. Y nosotros damos respuesta a esas consultas. Muchas veces nos dicen, en los documentos dice que el Ministerio emita una opinión técnica vinculante, dice, ¿no?, en materia de inspecciones técnicas. Pero aquí también quiero precisar que de acuerdo a la normativa, ¿no?, el Ministerio no ha sido facultado para emitir opinión técnica vinculante en materia de ICSE. ¿Ya? Entonces, eso es importante aclarar porque los administrados piensan que con nuestra opinión, o sea, eso ya es vinculante y con eso pueden reclamar o exigir, ¿no?, algo en la municipalidad, pero no es una opinión vinculante. ¿Ya? En materia de ICSE, el Ministerio no tiene esas competencias. Y por último, también hay una disposición de reglamento que el Ministerio tiene que dar lineamientos para que se implemente la tercerización de las inspecciones en los gobiernos locales, ¿no? Esto actualmente está en evaluación. El Ministerio de Vivienda viene evaluando esto con el Instituto Nacional de la Calidad y próximamente va a salir, digamos, un resultado de esta evaluación, si es factible o no implementar la tercerización de las inspecciones técnicas. Aquí tenemos, por ejemplo, los convenios que tiene vigentes el Ministerio de Vivienda con las universidades para promover este curso, ¿no?, de especialización en inspección técnica para los nuevos inspectores. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, La Salle, la Universidad La Salle, la Universidad Continental, la Católica San Pablo, la Ricardo Palma, la Universidad Peruana Unión, la Universidad Nacional de Jaén. Entonces, en la página web del Ministerio de Vivienda figuran los contactos de estas universidades para aquellos que están interesados en llevar los cursos, ¿no?, de especialización
siempre y cuando cumplan con el perfil, como ya le dije anteriormente, el perfil del inspector que está señalado en el artículo 54 del nuevo reglamento. Bueno, acá tenemos la malla curricular para el curso de especialización. Esta malla curricular ha sido aprobada por una resolución ministerial, ¿no?, del Ministerio de Vivienda, las cuales las universidades, cuando dan el curso, se rigen a esta malla curricular, ¿no? Ahí están los temas que se desarrollan, son 12 módulos, y la nota mínima aprobatoria para aprobar el curso es 14. Esta es la situación de los inspectores a nivel nacional, de acuerdo al RICSE. El RICSE es el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones. Bueno, ya tenemos más de 3.000 inspectores. El RICSE se actualiza día a día, permanentemente se actualiza el RICSE. Aquí en esta presentación yo tenía 3.022, pero ya van más de 3.100 inspectores, ¿no? A la fecha, más de 3.100 inspectores a nivel nacional, y casi el 50% de los inspectores se concentra en la región Lima, o en el departamento de Lima y Callao. Y luego en el resto del país, ¿no? Donde hay menos inspectores, por ejemplo, según la estadística, es en el departamento de Pasco, ¿no? Tenemos 6 inspectores. Entonces, vemos que la mayoría está concentrado pues en Lima, y necesitamos que los inspectores también puedan brindar su servicio en los lugares donde realmente hay una necesidad de inspectores técnicos. Aún así, teniendo 3.000 inspectores o más, no se cubre la necesidad nacional, porque tenemos casi 1.900 municipalidades y todavía no se cierra la brecha de la falta de inspectores. Sin embargo, en el año 2018, cuando CENEPRE transfirió la competencia al Ministerio de Vivienda recibió un RICSE de CENEPRE de aproximadamente 1.200 inspectores. Entonces, a la fecha, con los cursos que ha promovido el Ministerio de Vivienda, ya se duplicó esa cantidad, ¿no?, de inspectores técnicos. En las estadísticas tenemos que el 80% de los inspectores son inspectores especializados y el 20% son inspectores básicos. Entonces, eso como una referencia general para que recordar cuáles son las competencias del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y cómo van las inspecciones, los inspectores, cómo se distribuyen a nivel nacional. Ahora, si vamos a entrar al tema de la ICSE, ya todos sabemos que la ICSE se refiere a la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Aquí también recordarles, señores inspectores, sobre el cambio del enfoque de la ICSE, ¿no? En el año 2015 salió este decreto legislativo 1200. Este decreto legislativo modificó la ley marco de licencia de funcionamiento. La ley viene del año 2007, ¿ya? Pero en el 2015 fue modificada la ley y cambió el concepto de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, ¿no? Antes, la definición de la inspección técnica se refería a que se verificaba en la inspección el cumplimiento de la normativa de seguridad en materia de la normativa en materia de seguridad, ¿no? Pero ese concepto cambió con este decreto legislativo 1200, donde el nuevo concepto de la inspección es que en la ICSE se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre cumplir con la normativa y evaluar el riesgo, que es lo actual, lo vigente, de acuerdo a este decreto legislativo 1200. Entonces, acá también tenemos que a lo largo de más de 20 años de inspecciones en el país, tenemos que inicialmente pues el INDECI tenía la competencia y hubieron 2 reglamentos con el INDECI de inspecciones técnicas, el 013 del año 2000, el 066 del año 2007. En el 2014 se publica el tercer reglamento de inspecciones técnicas, donde CENEPRE tiene las competencias en inspecciones, es el decreto 058-2014, y actualmente, en el 2018, se publica el nuevo reglamento, que es el decreto supremo 018 PCM, ¿no? Es el reglamento actualmente vigente. 3 reglamentos con INDECI y CENEPRE, enfoque normativo. Este nuevo reglamento, desde el año 2018, en la ICSE
tiene un enfoque de riesgos. Algunos ejemplos de estos enfoques para tener claro, recordarles, inspectores. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente, bajo el enfoque normativo, nosotros verificábamos el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones, porque así lo establecía pues la norma, ¿no? Lo establecía así el reglamento, los reglamentos. Y eso, o sea, efectivamente tenemos que verificar el cumplimiento de normativa, eso no ha cambiado, ¿ya? Pero el enfoque es lo que ha cambiado. Entonces, nosotros, por ejemplo, en las inspecciones verificamos cumplimiento de norma. Hay algunos ejemplos: el ancho pasadizo, altura de edificación, color de los conductores, color de las tuberías, etcétera, donde exigíamos que el ancho del pasadizo de un local comercial, por ejemplo, según reglamento, el ancho mínimo es 3 metros, perdón, metro 20, ¿no? Metro 20. Pero si el establecimiento tenía 1,18, bajo el enfoque normativo, nosotros decíamos, no cumples con la norma. Y efectivamente no cumple con la norma, ¿no? Y le exigíamos ampliar el pasadizo de 1,18 a 1,20 m para que cumpla la norma. Recuerdo muchos casos cuando trabajaba, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, eso era común de todos los días, que no se cumplía con el 1,20 m y se jalaba porque no cumplía con la norma. La pregunta es, ¿no? ¿Cuántas personas pueden evacuar por 1,20 m? ¿Cuántas personas pueden evacuar por 1,18 m? Y la altura de la edificación de un local comercial, 3 metros, según el reglamento. Pero si tenía 2,90, 2,80, no cumplías con la norma. Y decíamos en los informes, ampliar la altura del establecimiento a 3 metros porque no cumples con la norma. Ahora, la pregunta es, si le faltan 20 centímetros o 10 centímetros para la altura, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Se va a incendiar el local? ¿Se va a colapsar? ¿No? ¿Cuál es el riesgo? Entonces, en el enfoque normativo, exigía cumplimiento de norma, y está bien exigir cumplimiento de norma, pero hay que enfocarlo al riesgo, ¿no? El cumplimiento de normativa realmente se debe exigir en el momento del diseño, momento de la elaboración del proyecto, de la verificación por parte de la Comisión Revisora de Proyectos de la Municipalidad, en el marco de una licencia de edificación, de la supervisión de obra, ¿no? De la conformidad de obra. Ese es el momento, de acuerdo a la ley, de exigir pues cumplimiento de norma. Ahí sí, hay que exigir lo que dice la norma, estamos en un proceso de construcción. Cuando vamos a la ICE, encontramos que el establecimiento ya está construido, terminado, implementado, equipado, listo para funcionar o funcionando. Entonces, todas esas etapas ya pasaron, ¿no? Nosotros vamos a evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad de ese establecimiento en función a la actividad que desarrollen. Bajo el enfoque de riesgo, priorizamos las deficiencias que inciden en el riesgo, ¿no? Pero ¿qué riesgos? ¿De qué riesgos estamos hablando cuando vamos a la ICSE? En el establecimiento objeto de inspección, EOI, ya en adelante EOI, en el EOI existen muchos riesgos, pero no todos los riesgos se ven en la ICSE. No todos los riesgos vemos en una ICSE. Están acotados y están señalados en el manual de inspección técnica y en los formatos del inspector. Principalmente los riesgos que vemos en la ICSE es el incendio, colapso, electrocución, caídas, fuga de gas, etcétera. Otros que están en el formato del inspector. Ahí se enfoca el inspector, ahí se debe enfocar en los riesgos de la ICSE, porque también hay otros riesgos en los establecimientos: riesgos ambientales, riesgos de salud ocupacional, riesgo por el uso de hidrocarburos, riesgos, otros riesgos, pero que no son materia de ICSE, no los vemos en la ICSE. Hay normativa, hay leyes, reglamentos y sectores que verifican estos riesgos, ¿no? Nosotros en la ICSE tenemos nuestros riesgos acotados, definidos, que están señalados en el manual del inspector técnico y en los formatos. Entonces, bajo el enfoque de riesgos, en la ICSE se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad vinculados a la actividad que se desarrolla en el EOI, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones establece condiciones de seguridad en función a la actividad que desarrolla. De manera que las condiciones de seguridad para un local comercial no son las mismas para un hospedaje, no son las mismas para un colegio, no son las mismas para una industria, dependiendo de la actividad
el reglamento exige condiciones de seguridad. El concepto de la ICE, pues, según lo que lo establecido en la norma, es que es la actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla. Se verifica la implementación de la medida de seguridad que tiene y se analiza la vulnerabilidad. Por ejemplo, en la foto vemos que se está haciendo una inspección ocular y también precisar que la ICSE es una inspección ocular visual, así lo dice el manual, lo precisa, es una inspección visual, ¿no? Entonces, visualmente verificamos, hacemos un recorrido por el EOI y vamos verificando aspectos, deficiencias, deterioros, daños que pueden causar daño a las personas, ¿no? Que podrían originar el riesgo de incendio, colapso, electrocución, etc. Por ejemplo, vemos aquí en la foto una instalación eléctrica, en la parte derecha, vemos unos llaves termomagnéticas que están expuestas, los conductores eléctricos también los vemos expuestos, ¿no? Están sueltos, inclusive hay partes activas. Entonces, esto podría originar una electrocución de la persona que manipula estas llaves, podría electrocutarse, ¿no? Inclusive aquí se podría producir también hasta un cortocircuito por los empalmes, el deterioro, qué sé yo. Entonces, esto es lo que el inspector tiene que evaluar. En la ICSE se evalúa el riesgo de incendio, ¿no? Riesgo de electrocución. Entonces, identificamos el riesgo y qué acciones, qué medidas se deben tomar para reducir este riesgo, ¿no? Las acciones y medidas las vamos a encontrar en las normas, ¿no? En el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que corresponda, para poder hacer que estas instalaciones cumplan con las medidas de seguridad. Simplemente, como dice el concepto, medidas de seguridad, de tal manera que podamos reducir su vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Este es un esquema del proceso de construcción de una edificación y funcionamiento de un negocio, ¿no? Como ya les había mencionado, este es un negocio, un ejemplo de un negocio que empieza de cero, ¿no? O sea, el inversionista tiene una idea de poner un negocio y luego hace una serie de evaluaciones, de estudios, de mercado, el proyecto de construcción, los planos, la memoria, los cálculos, la programación de obras, etc. Y todo lo necesario, ¿no? Lo que tenga que hacer. Una vez que tiene el proyecto, el expediente, ¿no? Para la edificación, para la construcción, lo presenta a la municipalidad para que le otorgue la licencia de edificación. También, alternativamente, la ley permite que hayan revisores urbanos, ¿no? Para que puedan revisar los proyectos y finalmente la municipalidad lo revisa, ¿no? El revisor urbano lo revisa, ve que se cumpla con el reglamento, con las normas de diseño de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. Esa es la etapa de exigir cumplimiento de normas, ¿no? Tanto en la elaboración del proyecto como en la revisión por parte del gobierno local o los revisores. Finalmente, si cumple con la norma, entonces la municipalidad le otorga la licencia de edificación. Viene la etapa constructiva. En la etapa de construcción, el administrado tiene que poner pues en la obra a un residente de obra, que es un ingeniero, un arquitecto, un profesional calificado, para que evalúe, esté a cargo de la ejecución de la obra. La municipalidad tiene que poner un inspector municipal de obra, o también el administrador un supervisor de obra, etc. Entonces, ahí también se va verificando que se cumpla con el proyecto, que se cumpla con la licencia que ha sido aprobada por la municipalidad. Seguimos viendo cumplimiento de normas en la ejecución de la obra, en los procedimientos constructivos, ¿no? Según lo que dice el reglamento nacional de edificación, el Código Nacional de Electricidad, etc. Una vez que ha sido culminada la obra, viene la conformidad de obra, donde nuevamente revisa la comisión y da una conformidad, vuelven a revisar que todo esté correcto, hecho de acuerdo a la licencia, a los reglamentos, y si está todo bien, le da la conformidad de obra. La conformidad se da a nivel de casco habitable, y luego viene la implementación, donde el administrado implementa, ¿no?
mobiliarios, instalaciones complementarias, equipos, etcétera, para poner en funcionamiento el negocio. Entonces, y una vez que está implementado, viene recién la parte de solicitud de la licencia de funcionamiento, ¿no? Y cuando pide la licencia de funcionamiento, un requisito de la licencia es la inspección técnica de seguridad en edificación. Ahí aparece recién la ICE. En ese momento aparece la ICE, ¿no? No antes. O sea, la ICE no tiene que ver, no es parte de la elaboración del proyecto, de la licencia de edificación, la ICE no es parte de la construcción, ni de la conformidad de obra, ni de la implementación. Todo eso, la ICE no participa en esas etapas. La ICE viene al final, cuando todo eso ha sido hecho, ha sido construido, ha sido implementado, ha sido instalado, ahí recién aparece la ICE para evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad en función a la actividad que desarrolla, ¿no? El marco normativo de la ICE principalmente está formado por 3 normas, ¿no? Que están enmarcadas ahí en el cuadro, que es la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la 28976, el Decreto Supremo 002-2018 PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas, y la Resolución Jefatural 06-2018 CNPRE, que es el Manual de Inspección Técnica. Esto, señores, es la norma principal. Yo digo que este es el ABC de las municipalidades, el ABC del inspector, ¿no? Lo principal es esto, estas normas, estas 3, debemos conocerlas, ¿no? Ustedes deben conocerlas, leerlas, estudiarlas, aplicarlas, es la base. Aquí no está todo, ¿ah? Ojo, aquí no están todas las soluciones a la casuística que las municipalidades y los inspectores pueden encontrar día a día, pero esta es la base, ¿no? Y sobre esta base, con criterio y haciendo, y también aplicando normativa complementaria, como por ejemplo la Ley General de Procedimiento Administrativo, las normas del SINAGE, los TUPAS estandarizados de la PCM, hay normas del Ministerio de Producción y otras, ¿no? Que van a permitir que la municipalidad, los inspectores, incluso los administrados, puedan tener un marco normativo adecuado para ejecutar la ICE, la EXE y la VICE. Entre la normativa complementaria en materia de ICE tenemos esta del año 2020, que son los lineamientos técnicos que establecen las condiciones de seguridad en los COI con nivel de riesgo bajo medio al efectuar el cambio de giro, ¿no? Esto se dio, fíjense la fecha, junio de 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Esto fue un decreto legislativo, el 1497, que modificó la ley marco en el año 2020, para dar facilidades a los negocios que puedan desarrollar sus actividades en medio de la pandemia. Se permitió que puedan cambiar de giro de manera automática, pero sin afectar las condiciones de seguridad, para lo cual el Ministerio de Vivienda tuvo que emitir esta normativa para que los administrados, al efectuar el cambio de giro, mantuvieran las condiciones de seguridad. Y van a encontrar en este lineamiento una lista de condiciones de seguridad que se deben mantener y se deben de cumplir en los negocios cuando hacen su cambio de giro. El cambio de giro que fue establecido por la ley y está vigente actualmente, se da a los niveles de riesgo bajo y medio, según la matriz de riesgos, ¿ya? Es automático. También en el año 2021 se dieron los lineamientos para la ICE a la bodega. Eso también se va a desarrollar el ingeniero Luis Cueto, ¿no? Va a desarrollar en esta asistencia técnica este lineamiento, que es una norma especial, complementaria que ha dado el Ministerio para hacer la ICE a la bodega en el marco de la ley del bodeguero, en el marco del reglamento de la ley del bodeguero, que ha sido, ese reglamento ha sido emitido por el Ministerio de la Producción, y se señaló que el Ministerio de Vivienda tenía que dar un lineamiento para hacer la ICE a la bodega. Esta bodega es una bodega especial. Es una bodega que funciona en una vivienda, tiene un área determinada, características especiales, y se hizo con la finalidad de promover también, digamos, este negocio, ¿no? Como un medio de subsistencia para la familia. Ojo que también se da en el 2021, ya estábamos, me parece, ya saliendo de la pandemia, pero es otra de las facilidades. Tenemos los lineamientos para elaboración del plan SET. El plan SET es el plan de adecuación a la norma de seguridad de las entidades públicas
que en el año 2023 promovió el Ministerio de Vivienda, promulgó, y esto también lo vamos a desarrollar en este asistencia técnica. Y por último, el año pasado, en diciembre del año pasado, 2024, el Ministerio, a través de una resolución directoral, determinó las profesiones afines al perfil del inspector técnico de seguridad en edificaciones, que están señaladas en el artículo 54 del nuevo reglamento, que son 11. El artículo 54 dice 11 profesiones: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería sanitaria, etcétera, etcétera, 11, y dice, y otras profesiones afines que determine el Ministerio de Vivienda. Bueno, esas otras, ha salido una lista de 19 profesiones afines al perfil del inspector técnico, ¿no? La resolución señala que, si bien es cierto, hay una lista de 19 profesiones afines, esto no es una lista cerrada, ¿no? Que el Ministerio evaluará, viene evaluando permanentemente las profesiones que pueden ser afines al perfil del inspector. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora del EOI. Ya sabemos que el EOI es el establecimiento objeto de inspección. Aquí les he puesto las definiciones del EOI, según lo que dice el reglamento de inspecciones técnicas, lo que dice la ley marco de licencia de funcionamiento, y lo que dice el lineamiento para las entidades públicas. Fíjense, todo esto es EOI. Esas son las definiciones de EOI según la normativa vigente. ¿Qué es el EOI? El establecimiento objeto de inspección. Es una edificación donde laboran o concurren personas y está implementado para la actividad desarrollada. ¿Qué es un establecimiento? Lo define la ley también, ¿no? Es un inmueble, parte del mismo, o instalación determinada donde se desarrollan actividades económicas con o sin fines de lucro. La edificación es una obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas. Y el EOI, establecimiento objeto de inspección de las entidades públicas, es una edificación donde se desarrollan actividades destinadas a actividades propias de la entidad pública, ¿no? Como centro médico, hospital, teatro, estadio, parque recreacional, oficina administrativa, almacén, otros. Y el EOI también comprende las instalaciones, que son de carácter temporal, como containers, módulos prefabricados, espacios acondicionados en stand, donde la entidad pública desarrolla sus actividades. El EOI, de acuerdo a lo que dice el Manual de Inspección Técnica, está definido por su área ocupada para el desarrollo de la actividad. El área ocupada para el desarrollo de la actividad define los límites del EOI, y esos límites son justamente el área a inspeccionar. Cuando el inspector va al EOI, inspecciona esa área ocupada, que incluye, según lo que dice el manual, las áreas techadas y sin techar, si tuviera pisos superiores, mezanines, azoteas, techos, pisos inferiores, sótanos, semisótanos, patios, jardines, estacionamientos, otros, ¿no? Todo aquello que el administrado utiliza, toda aquella área que el administrado utiliza para el desarrollo de su actividad, es el área del EOI y es el área a inspeccionar. Implementación del EOI. El artículo 13 del nuevo reglamento señala que para la realización de la diligencia de ICSE, el EOI debe encontrarse implementado para el tipo de actividad a desarrollar, debiendo cumplir con las siguientes condiciones básicas. El reglamento nos habla de condiciones básicas de implementación del establecimiento. ¿Cuáles son? Son 4. No debe encontrarse, dice, en proceso de construcción. Entonces, si el inspector va al establecimiento para hacer la ICSE y encuentra que está en proceso de construcción, quiere decir que ese EOI no se encuentra implementado. O sea, no debe estar en proceso de construcción para que podamos decir que está implementado. ¿Cuáles son los procesos de construcción? Están señalados en el manual, están señalados en el RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones, que son edificaciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, refacción, acondicionamiento, puesta en valor histórico monumental, cerco o demolición. Estas son las obras, son obras, estamos hablando de obras, ¿no? Que se pueden realizar en el EOI, y si hacemos la inspección y encontramos que está en obra, cualquier tipo de obra, y la definición de estas obras están en el manual y también están en la norma, en el RNE,
Entonces, no está implementado y no, el inspector no podría realizar la ICSE, según lo que dice el reglamento. El EOI debe contar con los servicios básicos, agua, electricidad, siempre que sean necesarios para el desarrollo de la actividad y deben estar debidamente instalados e implementados, ¿no? Hay una precisión en el manual que dice, pero si es que, como son servicios públicos, agua, electricidad, servicios públicos, y en ese momento de la inspección no hay agua, no hay luz, porque hay una reparación de las redes por las empresas, ¿no? O algo ha sucedido que no hay energía, no hay agua. Eso no quiere decir que no esté implementado el EOI, ¿no? Porque cuenta con la instalación. Esa precisión la hace manual. Y también dice, debe contar con el mobiliario básico instalado para el desarrollo de la actividad. Y nos pone ejemplos, ¿no? Por mobiliario básico, por ejemplo, en un restaurante, la mesa, la silla, mobiliario básico de un aula de colegio, la silla, las carpetas, ¿no? Son los mobiliarios básicos. Y dice el manual que me defina el aforo y la ruta de evacuación o los medios de evacuación. O sea, el mobiliario básico para el desarrollo de la actividad y que me defina aforo y que me defina pasadizo de evacuación. Eso es lo que dice el manual. Y también dice que estar implementado significa contar con los equipos o artefactos debidamente instalados y ubicados en sus lugares de uso habitual. Por ejemplo, si el EOI es un taller de costura, el inspector debería encontrar las máquinas de costura instaladas pues en el taller, ¿no? O si fueron tragamonedas, las máquinas tragamonedas, si fueron gimnasio, las máquinas del gimnasio, debidamente ubicadas, instaladas, porque también se tiene que, las máquinas, ¿no? Esto define también aforo, define pasadizos, y el inspector debe verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, ¿no? En estos equipos o artefactos. No son falta de implementación del EOI cuando el área del EOI no coincide con el área de la licencia de funcionamiento, el área catastral, el área del autovalúo, el área de la licencia de edificación, el área de la conformidad de obra, otras áreas, ¿no? Eso nos consultan siempre. Va el inspector o el grupo inspector, ¿no? Y dice, mira su plano, el área que declaró el administrado, porque así lo dice el manual, que el administrado declara el área que se va a inspeccionar, ¿no? Declara su área, pero resulta que esa área que él declara que es el área del EOI, el área de inspección, no coincide con el área de la licencia de funcionamiento, no coincide con el área catastral. Entonces, dice, ¿no? El inspector puede decir, oye, no coincide, por lo tanto, no está implementado tu local. No, eso no es falta de implementación, eso es una observación. Si no coincide el área, entonces el inspector observará y dirá, oye, haz que coincide el área, que tu plano refleje la realidad, ¿no? Que estoy inspeccionando. Pero eso no quiere decir que el local no se encuentre implementado y menos que el inspector no realice la inspección. El plano de arquitectura no coincide con la realidad inspeccionada, ¿no? También, eso sucede, también nos han consultado. Nos van los inspectores y van haciendo la verificación, oye, no coincide, ¿no? Este ambiente no es el uso, este pasadizo no está acá, está por allá, no coincide. Por lo tanto, no está implementado. No, no es así, porque eso no es falta de implementación. Esa es una observación. Entonces, el inspector le pide al administrador, actualízame tu plano de arquitectura y los planos que sean necesarios actualizar, los debe actualizar el administrador. Suspensión y finalización de la ICSE. El reglamento habla de causales de suspensión de la diligencia de ICSE. Son 4 causales de suspensión. Añadiría 2 más acá. Vamos a añadir DE, una E y una F. ¿Ya? Según el reglamento, se suspende la diligencia por ausencia del administrado o la persona a quien designe, por la complejidad del EOI, por existir impedimentos para verificar todo parte del EOI, por caso fortuito fuerza mayor, referido a la ocurrencia de fenómenos naturales, inundaciones, sismos, otros. La E, se suspende la inspección cuando hay observaciones no relevantes en la ICSE posterior. El inspector le tiene que dar máximo 3 días hábiles para que levante las observaciones. Y F,
Se suspende la diligencia de ICSE por observaciones subsanables en la ICSE previa, en el cual el grupo inspector puede otorgar un plazo máximo de 20 días hábiles para que el administrado pueda levantar las observaciones. Por A, B y C, ¿no? Dice el reglamento, se puede suspender la diligencia por máximo 2 días, o dentro de los 2 días hábiles, dice, ¿no? Se suspende la inspección para que el administrado pueda levantar o, en todo caso, se pueda dar la facilidad para realizar la inspección. Cuando es caso fortuito, fuerza mayor, el reglamento no habla de un plazo, sino que dice cuando haya terminado esa situación fortuita, no haya terminado y el administrado se haya restablecido, ¿no? Su establecimiento, se retoma la inspección. Eso es cuando es caso fortuito o fuerza mayor. Eso lo determina el gobierno local. No es causal de suspensión cuando la dirección no coincide, ¿no? También nos han consultado, va el inspector, no coincide la dirección, te suspendo, o te finalizo la inspección. No, porque el reglamento no establece esa situación como causal de suspensión ni de finalización de la inspección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Como dice acá, ya les había mostrado, tenemos que irnos a la ley del procedimiento administrativo, que es esta de acá. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Quién determina esto? El gobierno local. Debe establecer el procedimiento de acuerdo a la Ley General de Procedimiento. ¿Qué hacer en esos casos? Son directivas internas que debe establecer la municipalidad. Pero no es causal para no realizar la inspección, no es causal para finalizar la inspección, de acuerdo a lo que dice el reglamento de inspecciones técnicas. Vamos a poner un ejemplo de suspensiones consecutivas, ¿no? Por primera vez se suspende la diligencia, dice, por ausencia del administrado. Primera suspensión. Regresa el inspector del grupo y suspende por segunda vez por la complejidad. La complejidad está referida a la dimensión, a las instalaciones, a las características del EOI por su área, número de pisos, cantidad de instalaciones eléctricas, etcétera, que lo hacen complejo y que la inspección no pueda terminarse en el día programado y el grupo inspector necesite de mayor tiempo, ¿no? Entonces la suspende. Y por tercera vez se suspende por impedimento porque están haciendo la inspección y no tuvieron acceso a un área determinada para hacer la inspección, lo suspenden. Vamos a poner una más. Regresan la cuarta vez, a ver, acá, una más. Regresan la cuarta vez y encuentran ausencia del administrado, ¿no? Por cuarta vez, ausencia. Entonces, ¿qué dice el reglamento? 2 ausencias, no veo acá está, 2 ausencias, ya suspendieron por una ausencia, esta sería la segunda ausencia del administrado. El reglamento dice 2 ausencias, el inspector finaliza, ahí sí, finaliza la inspección a través del acta de diligencia, el anexo 9, y el gobierno local, la municipalidad, finaliza el procedimiento con la resolución administrativa. 2 ausencias o dos impedimentos, finaliza el procedimiento. Se consigna aquí en el acta, ¿no? Las causales de suspensión, que ya les había mencionado. Vamos a ver causales de finalización. Esto está en el artículo 23 y 28 del nuevo reglamento. Para el caso de la ICSE posterior, finaliza la diligencia, dice, cuando el inspector verifica que la clasificación de nivel de riesgo es riesgo alto o riesgo muy alto. O sea, no es riesgo medio, no es riesgo bajo, sino alto o muy alto, cambió el nivel de riesgo. Y el cambio, ojo, el cambio de nivel de riesgo es porque no coinciden las características según la matriz de riesgos. O sea, cambiamos el riesgo basándonos en la matriz de riesgos. No me baso en mi criterio, no me baso en lo que a mí me parece, ¿no? Por ejemplo, dice, fueron a hacer la inspección a un local que tenía piscina, ¿ya? Y dijeron los inspectores, como tiene piscina, entonces su nivel de riesgo ya no es medio. Su nivel de riesgo es muy alto por la piscina,
cambiaron el nivel de riesgo. Pregunta, en la matriz de riesgos, en cualquiera de las funciones de la matriz de riesgos, ¿se menciona la piscina como un factor, como una característica que altera el nivel de riesgo? No, no dice. Otro, que también nos han consultado, va al inspector y dice, encontró una máquina de bordar en un local. Y por la máquina de bordar, ¿no? Dijo, esta máquina hace que el establecimiento se incremente su nivel de riesgo. O sea, ya no hay medio. Por la máquina de bordar, ahora su nivel de riesgo es alto. Le cambió el riesgo. Otra vez, pregunto, en la matriz de riesgo, ¿dónde dice que una máquina de bordar altera o es una característica que determina el nivel de riesgo? No lo dice. Entonces, la única forma que se pueda cambiar o alterar el riesgo es cuando alguna de las características que están señaladas en la matriz cambien o varíen de manera que alteren el nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el número de pisos, si es un factor que está señalado en la matriz que puede afectar el nivel de riesgo. Por ejemplo, un local comercial, hasta 3 pisos es riesgo medio, mayor a 3 pisos es riesgo alto, ¿no? En la función comercio. Entonces, ahí vemos que sí, o sea, es el número de pisos en la función comercio. Por ejemplo, en la función encuentro, el aforo, hasta 50 personas es medio, mayor a 50 personas el aforo es alto. Entonces, tenemos que esos son los factores que alteran o cambian el nivel de riesgo, pero no otros que están fuera de la matriz. En el caso de la ICSE de previa de riesgo alto o muy alto, también dice, puede cambiar, ¿no? De alto a muy alto, altera el nivel de riesgo y finaliza la diligencia. En la ICSE posterior y previa, si el EOI no se encuentra implementado para la actividad desarrollada. Claro, o sea, cuando cambia el nivel de riesgo o cuando el EOI no está implementado para la actividad a desarrollar, no se realiza la diligencia de ICSE. ¿Pero qué se refiere a que no se encuentra implementado? Quiere decir que se encuentran haciendo obras, ¿no? O sea, obra nueva, ampliaciones, remodelaciones, acondicionamiento, lo que ya les mencioné, lo que está señalado en el manual, que no tiene mobiliario básico, que no tiene los artefactos o los equipos. Eso quiere decir que no está implementado, según lo que dice el reglamento y el manual. Causales de finalización de la diligencia de ICSE. No, no son causales de finalización de la diligencia cuando el área del EOI no coincide con el área de licencia de funcionamiento catastral o autoevaluado, como ya lo mencioné. Cuando el área no coincide con el área declarada. Cuando el plano de arquitectura no coincide con la realidad inspeccionada, señores, no es causal ni de suspensión ni de finalización de la diligencia de ICSE. Las causales de finalización se consignan en el anexo 9 y ahí solamente son dos. Cuando el nivel de riesgo no coincide o cuando el EOI no se encuentra implementado. La ICSE posterior y la ICSE previa. Aquí vamos a señalar rápidamente el procedimiento de ICSE, ¿no? La ICSE, en el caso de riesgo bajo y medio, ¿no? Este es para riesgo bajo y riesgo medio. Se realiza máximo al día 7º, acá está, el día 7 hábil, de haber sido notificada la licencia de funcionamiento. Vamos también a hacer un ejercicio rápidamente del conteo de los días hábiles, porque el inspector debe consignar en el formato, ¿no? La fecha en que se va a realizar la diligencia y levantamiento de observaciones. Es importante conocer entonces cómo se cuentan los días hábiles de suspensión, ¿no? Para que el administrado pueda levantar las observaciones de acuerdo a lo que dice el reglamento. El día 7 se hace la inspección, al día del siguiente el inspector entrega al OE, órgano ejecutante, su informe, su panel de fotos, el acta de diligencia, lo que corresponda. Y al día siguiente, la municipalidad emite la licencia, el OE remite al área de licencia el expediente con la resolución y si corresponde el certificado de ICSE. En caso de la previa para riesgo alto y riesgo muy alto,
La ICE se realiza al día 5 de haber sido solicitada la licencia de funcionamiento. Al día 6, el grupo entrega su informe de acta panel de fotos. Al día 7, el OE emite la resolución y si corresponde el certificado de ICE. Y al día 8, máximo, el área de licencia emite la resolución y la licencia de funcionamiento si corresponde, ¿no? También hacerles acordar que el reglamento de inspecciones técnicas, reglamento de ICE, señala que si la municipalidad no realiza la inspección en el día programado, ¿no? Al día siguiente hay silencio positivo, y si la municipalidad no emite la resolución de ICE en el día programado, al día siguiente silencio positivo. Si la municipalidad no emite la licencia en el día programado, al día siguiente silencio positivo, ¿no? Cuando hay silencio positivo, quiere decir que se da por aprobada la solicitud del administrado. Eso es lo que dice la Ley General del Procedimiento Administrativo, y también señala el reglamento de inspecciones que al haberse aplicado o al haberse establecido un silencio positivo, el OE, el órgano ejecutante, debe realizar una visita de inspección. Debe, dice, ¿no? O sea, no es podrá, si quiere, no, debe, es una obligación. Cuando se aplica un silencio positivo, el OE debe realizar una visita. A ver, vamos a hacer un ejemplo de un trámite. Hoy día estamos 18 de junio, ¿no? A ver, vamos a ver acá, 18 de junio, ¿no? Acá estás, ya, 18 de junio. Día hábil, viernes, perdón, junio acá, 18 de junio, miércoles 18 de junio. Hoy día se presentó la solicitud de licencia de funcionamiento de un tragamonedas. O sea, según la matriz, es de riesgo muy alto, es decir, va a pasar por una ICE previa, ¿no? ICE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Inicio de trámite 18. A los 5 días hábiles, como máximo, se tiene que hacer la diligencia de ICE. O sea, el grupo inspector tiene que estar el día 5. Vamos a contar los días. Primer día, segundo día, tercer día, hábil, sábado, domingo no se cuenta, tercero, cuarto, quinto día. El quinto día es el martes 24. Aquí es el día en que los inspectores deben estar en el EOI para hacer la diligencia. Ahí son los 5 días. No se cuenta el mismo día, sino a partir del día hábil siguiente. No se cuenta sábado, domingo ni feriados. El día 5, hacia el 24, martes 24, los inspectores le dieron 20 días para levantar las observaciones, ¿no? Vamos a contar los 20 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está contando sábados. Disculpe, profesor. A ver, ahí ya. Perdón. Gracias por corregirme. Vamos a contar otra vez, ya me equivoqué. A ver, vamos a otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí, el día sábado, 19 de julio, aquí se cumplen los 20 días hábiles que le estamos dando para levantar las observaciones. ¿Cuándo se realiza la diligencia de levantamiento de observaciones? El día lunes 21. Diligencia de levantamiento de observaciones. Los inspectores tienen que marcar en su formato que el 21 de julio, en el ejemplo, ¿no? Se va a realizar la diligencia de levantamiento de observaciones, habiéndole dado los 20 días hábiles al administrado para levantar las observaciones. No hemos contado sábado, no hemos contado domingo, no hemos contado feriado. Por ahí me corrigieron, muchas gracias. Perdón, bueno, acá también tendría que ser el 22, porque ha contado el 19, que es sábado. Oh, gracias. Gracias por corregirme. Correcto. Entonces,
sería el también. 19. ¿Ah? No, el 5 ya me corrigieron el 5, el 19 me están corrigiendo, o sea, sería el 22, efectivamente. Muchas gracias, están atentos, muchas gracias. El 22 se cumplen los 20, el 21, perdón, el 22, ¿no? El 22, me confundí. A ver, el 21, no es el 19, sino el 21 se cumplen los 20 días hábiles. Aquí son 20 días hábiles. El 21. Y la inspección se hace el 22, ¿no? La inspección de levantamiento de observaciones el 22, ¿ya? A ver, correcto. Entonces, esa es la forma como debemos contar los plazos, tanto para la ICE posterior, para la ICE previa, cuando suspendemos por 2 días hábiles, no se cuenta el mismo día, es al día siguiente, ¿no? Si suspendo por 2 días, el 18 hoy día, entonces suspendo el 19 y el 20. Acá están los 2 días hábiles de suspensión, ¿no? Si fuera el caso, ¿ya? Se regresa el siguiente día hábil, pero son 2 días de suspensión, ¿ya? Muy bien, avanzamos, a ver qué hora es, porque a las 10 va a entrar el ingeniero Luis Cueto, voy a avanzar un poco más, y luego el ingeniero Luis Cueto va a dar esta capacitación sobre la ICE a la bodega. Para terminar, las observaciones que se hacen en la ICE se realizan en un solo acto. La norma dice, en todos los casos que se formulen observaciones, cualquiera sea su naturaleza, estas deben efectuarse en un solo acto y bajo responsabilidad de quien realiza la inspección. Entonces, señores, las observaciones se hacen al momento de la diligencia de ICSE. Esa es la oportunidad. En ese momento se hacen observaciones. No podemos hacer nuevas observaciones cuando vamos a la diligencia de levantamiento de observaciones. No, es en un solo acto, ¿ya? Ahora, también es importante precisar, ustedes cuando hacen su inspección, tienen que precisar dónde se encuentra la deficiencia, dónde se encuentra la observación. Si ustedes están observando un pasadizo, por ejemplo, obstruido, ¿ya? Ustedes tienen que precisar qué pasadizo es el que está obstruido. O sea, no pueden decir, liberar todos los pasadizos del objeto de inspección, ¿no? No, no todos están obstruidos. Hay 1, o 2, o 3, no lo sé, lo que ustedes encuentren. Liberar el pasadizo principal en el primer piso, liberar el pasadizo, no sé, del segundo piso, el área administrativa, liberar el pasadizo, precisar. Esas son las observaciones que pide el formato. Hay que precisar el lugar, dice en el formato dice en, ¿no? Reparar, reforzar, en, ¿dónde? ¿Dónde? En el pasadizo, en el muro ubicado en el primer piso, al costado de la oficina administrativa que presenta fisuras. Esa es la observación precisa, que se tiene que hacer de acuerdo al formato y a lo que dice el manual. ¿Ya? Y esa observación que ustedes hacen, esa es la misma que al hacer el levantamiento de observaciones, tienen que verificar que el administrado haya subsanado. Porque no pueden hacer nuevas observaciones. Sino las que ustedes dejaron en la primera inspección, en la diligencia dice, son las que tienen que verificar al hacer el levantamiento de observaciones. Por eso que tienen que ser precisas, indicar la ubicación, ¿ya? Bueno, voy a quedarme aquí, ya son las 10, voy a dar pase al ingeniero Luis Cueto, que le toca hablar sobre los lineamientos de la ICE a la bodega. Ya, luego continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. A ver, vamos a compartir pantalla. Tengan ustedes muy buenos días. Por favor, voy a levantar la mano. A ver. Listo. Vamos a ver ahora rápidamente los lineamientos para la inspección técnica de seguridad en edificaciones a la bodega en el marco de la resolución ministerial 181 del 2021. Ingeniero, vivienda. por favor, las personas que han levantado la mano, como dijo el ingeniero John Barrena, al finalizar las exposiciones se les va a dar un tiempo para que puedan hacer sus consultas. Ahorita vamos a escuchar al ingeniero Cueto, que está iniciando su presentación. Gracias. Adelante, ingeniero. Muchas gracias.
Sí, como mencionaba, vamos a ver el tema de lineamientos para la inspección técnica de seguridad en edificaciones a la bodega, en el marco de la resolución ministerial 181 del 2021, que tiene como objeto establecer lineamientos técnicos y administrativos para la realización de ese tipo de inspecciones, que son un caso particular, muy, digamos, aparte de lo que vemos ya en el nuevo reglamento, ¿no? Este es un caso particular que se da en el amparo de la ley 30877, que es la Ley General de Bodegueros, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 010-2020 del Ministerio de la Producción. Entonces, este documento tiene como finalidad contribuir a que las bodegas cuenten con niveles adecuados de seguridad para las personas involucradas en esta actividad económica, así como garantizar la predictibilidad en los procedimientos de ITSE. ¿Y quiénes estarían involucrados? Pues en este caso el administrado, que vamos a llamarlo bodeguero, el órgano ejecutante de los gobiernos locales, los inspectores y demás entidades que menciona la ley que indicamos anteriormente. Ahora, para hablar de este tema hay que comentar primero lo que es una licencia provisional de funcionamiento, ¿no? Este vendría a ser un permiso automático otorgado por la municipalidad a los bodegueros previo a la conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso, y tiene una vigencia de 12 meses. Por su parte, la bodega, en este marco, vamos a identificarla como un negocio desarrollado a nivel de micro y pequeña empresa, que consiste en la venta al por menor de productos de primera necesidad, que puede ser alimentos, bebidas, que son destinados preferentemente a satisfacer los requerimientos diarios de los hogares y que se realiza en parte de una vivienda. No hay que tener en consideración esta definición, ya que para aplicar esta normativa vamos a ceñirnos a este tipo de bodegas, ¿no? A aquellas que son instaladas, implementadas en parte de una vivienda y tienen unas características definidas, ¿no? El área total de una bodega, por ejemplo, vamos a